Reanuda el debate. Reanuda el debate en esta causa Calderón, Guevara, Rosa, Elvira y otros, infracción de ley 23.737, expediente 28.978 del año 23, y suba fundado por conexidad subjetiva, expediente 13716448. Informe Secretaría. Sí, señor presidente, se encuentra constituido el tribunal en esta audiencia, integrado por los doctores Facundo Zapiola y la doctora Cristina Giordano, en este caso conectados remotamente, y el doctor José Camilo Quiroga Uriburu, quien presidirá la audiencia en el día de la fecha. Respecto de las partes que tienen que estar en la audiencia, se encuentran presentes en la sala los imputados Luis David Juárez Calderón y la señora Rosa Elvira Calderón Guevara. Desde el establecimiento penitenciario número 5 de Villa María se encuentran conectados los imputados Iván Dalmau, Mauro Reartes, Juan Rodrigo Altamirano y Augusto Manuel Pachico. Se encuentran presentes en la sala el señor fiscal general, doctor Maximiliano Ayravedian, el doctor Maximiliano Aramayo, de Fiscalía Auxiliar. Se encuentran presentes en la sala los señores defensores, el doctor Ignacio Agustín Suchetti, del imputado Juárez Calderón, el doctor Jorge Perano, defensor oficial a cargo de la defensa de la señora Rosa Elvira Calderón Guevara, el doctor Rodrigo Altamira, el defensor oficial a cargo de la defensa del señor Iván Dalmau, el señor Rearte y el señor Pacico, y la doctora Ana María Blanco, en defensa del señor Juan Rodrigo Altamirano. También se encuentra presente, por haber sido citado en calidad de testigo nuevo, el señor Roberto Alvarelos, testigo nuevo ofrecido por la defensa del señor Juárez Calderón, el doctor Suchet. Bien, téngase presente el informe. Y continuando entonces con la recepción de la prueba testimonial, con relación a este último testigo que se nos va a realizar. Pase por acá, tome asiento en el centro de la sala, por favor. Aquí. Tome asiento. Gracias. Buenos días, señor Alvarez. Escucha, usted es el señor Alvarez. Roberto Luis. Bien. Señor, señor, usted ha sido citado como testigo en esta causa y en ese carácter tiene la obligación de decir verdad de lo que sepa y se lo pregunte. Por mi parte tengo la obligación de advertirle de que la legislación penal sanciona al testigo que depone en forma falsa o reticente, es decir, no solo al que miente, sino también al que oculta calla lo que sabe y tiene obligación de decir. Formulada esta advertencia, le pregunto, de acuerdo a sus convicciones, si jura o promete decir verdad de lo que sepa y se le pregunte en este acto. Sí, juro. Bien. Su nombre completo, señor, es Roberto Luis Álvarez. Perfecto. Señor Maredo, Sí. usted conoce a las partes que están en esta causa, imputados. Yo se los voy a nombrar. Luis David Juárez Calderón, Rosa Elvira Calderón Guevara, Iván Dalmau, Mauro Rearte, Juan Rodrigo Altamirano, Augusto Manuel Pacico. Estas personas que le he nombrado, ¿usted tiene algún vínculo, sea de parentesco, amistad o enemistad? Amistad. Espere, para que me termine. Te decía, del parentesco, amistad o enemistad, acreedor o deudor de alguno de ellos. No, tengo amistad porque trabajó conmigo David. Y Elvira. Los demás no los conozco. Entonces ustedes dicen, con respecto a David Juárez Calderón Sí. y
Elvira y Elvira Calderón Guevara. Calderón Guevara. Bien. Se tienen presentes esas circunstancias, lo que se valoraba oportunamente. Bien. El señor Morelos, el testigo, Doctor Suchet. doctor Soche. Bien. Tiene la palabra, doctor. Gracias, presidente. Buen día. Buen día. Le quiero preguntar, dijo que conocía a Luis David Juárez Calderón, que trabajó con usted. Sí. ¿Puede decir usted a qué se dedica? Yo soy maestro mayor de obra, o sea, contratista, Ujú. y trabajo en la construcción conmigo. Bien. Juárez Calderón trabajaba con usted. ¿Puede decir en qué época trabajó con usted? ¿Se acuerda? Empezamos la casa en Carlos Paz como mediados del 22. Yo, igual. ¿Y hasta qué época se acuerda que he trabajado? Hasta el 25, 24, 25. Después empezó el curso para reparar teléfonos, todo eso. Entonces venía espaciado. Seguía trabajando, pero venía espaciado. Ajá. No venía todos los días. Bien. En un momento al principio trabajaba todos los días. Sí. ¿Está? Sí. Salvo que no tuviéramos trabajo en ese momento. Sí. Claro. ¿En qué obra dijo que En trabajaba? Carlos Paz. En Carlos Paz. Vialema Celsa. Justo atrás del corralón El Molino. Eh, Bien, ¿eso fue siempre en la misma obra o tuvieron distintas? No, estuvimos distintas, pero ahí fue Ah. un tiempo largo. Fue hacer la casa de toda la terminación. Bien, Llevó mucho tiempo. bueno. Eh, Bien. ¿Puede decir, usted conoce, sabía dónde vivía David? Yo sabía, al principio, pero yo lo conozco mucho antes, Ajá. que vivía en Chubut, pero después se mudó con la novia Ujú. y teníamos que pasarlo a buscar por Colón ahí, por la casa de la novia. Bueno. ¿Cómo? Eh, ¿Usted lo pasaba a buscar para ir a trabajar? Sí, lo llevo yo, pues yo con el auto lo llevaba hasta Carlos Paz y lo traigo. Estoy en auto. Sí, sí, sí. ¿A qué hora lo pasaba a buscar y a qué hora volvían del trabajo, se acuerda? Y entre las 7 y 8 nunca cumplí horario, entonces no tengo un horario Ujú. fijo. Entre las 7 y 8 y volvíamos después de las 6 de la tarde. Bien. ¿Recuerda por dónde dijo que lo pasaba a buscar? ¿Colón? Colón, justo enfrente del departamento de policía, Colón, donde está el kiosco de diario, el 1000 y pico, el 80, 88, algo así. Ajá. La casa de la novia. Bien. Ahí sabe que vivía la novia con él, con alguien más. No, tanto no sé. Sé que vivía con él, pero no sé quién Ujú. más vivía ahí, no sé. ¿La conoce a la novia? Sí, sí, ¿Sabe si está acá presente? sí, sí, la vi afuera, la verdad. Sí, sí. Bien. Eh, Me gustaría si pudiera hacer un poco de memoria y recordar. eh, En el año 2023, si recuerda, si durante ese año estuvo trabajando con usted y si usted lo pasaba a buscar. Sí, en el 2023 estábamos haciendo la casa esa y además Ujú. entonces sé que estuvimos trabajando todo ahí y lo pasamos casi todos los días. Ujú. Algún día faltaba, bueno, pero nada más. Fue trabajar todos los días conmigo. Va conmigo, con otros muchachos, éramos varios. Bien. Bueno, esas son todas las preguntas, señor presidente. Bien. Gracias. Señor fiscal, Sí, tiene la palabra. gracias, señor juez. Buen día, señor. Buen día. Usted dijo en el 2023 trabajaba todos los días, que la obra duró hasta el 2025 Sí, y que al final ya fue más espaciado. sí, porque empezamos en otras horas y como últimamente no había mucho trabajo, hacíamos, se ¿Cuándo podía, empezó a espaciarse? 25. Y en las otras obras que trabajaban, David también trabajaba con usted o no? Sí, 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 sí. Ah, empezó a espaciarse en la de Vialema C entonces.
O, Cuando terminamos de Violema C, que empecé en otros lados, sí. ahí empezó a espaciarse el trabajo. Está bien. ¿No? No. ¿Recuerda cuáles fueron esas obras que empezaron en otros lados en 2025 que se empezó a Y espaciar? estuvimos en varias. Estuvimos sí, estuve en la Docta. Estuvimos en la Docta, que hicimos una casa ahí. O sea, la terminación de la casa. Porque nosotros nos dedicamos más que nada a luz, agua y gas. Y a herrería, bueno. En Docta. En Docta, sí. Más o menos en qué época fue lo de Docta. Como a mediados del 25. Sí, justo no sé, la verdad no. Tenían que ingresar por una guardia. Sí, eso. Teníamos el ingreso por guardia y teníamos horario. Ahí es de 9 a 5 de la tarde. No tengo más preguntas, gracias. Bien. No quedan testimonios ya por decir nosotros. No quedan más testimonios. Bien, señora Alvarelos, ha ¿Qué tal? concluido su testimonio y puede retirarse. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenga buen día. Bueno, siendo así, se concluye con la realización de la prueba testimonial. Los efectos de la incorporación de la prueba, me informa la Secretaría que se le ha acercado a cada una de las partes un memorial, ¿cierto?, de toda la prueba ofrecida y rendida al expediente. Entonces, se voy a consultar si pues, que están de acuerdo en el sentido de que no hay alguna omisión, como también si están conformes con su simple mención o lectura o un requerimiento de la lectura en particular de alguna de ellas. Señor fiscal. La Fiscalía está de acuerdo con la incorporación. Bien. En cuanto a la defensa, doctor, recuerde su apellido, pero Sucha, sí, sí, sí. sí, doctor. ¿Está de acuerdo? Sí, doctor. Estamos de acuerdo. Doctora. Sí, señoría, no hay inconvenientes con la prueba de incorporar ni que sea incorporada en forma general por su lectura. Si esta defensa quería acompañar una prueba instrumental, atento no solo a desembarco de esta defensa en el juicio, sino que entiendo que podrían hacer al derecho de mi asistido. ¿La detallo? Mire, en línea general, dígame, ¿de qué se trata? Básicamente son constancias negativas de ANSES, son constancias de la situación de los papás de Altamirano, que es mi asistido, y de sus ingresos en la época de los hechos. Y un informe del Polo de la Mujer, donde fue asistida la señora Hernández Lorrillo, que era ex esposa o era esposa del señor Altamirano, previo a su partida a España, y las constancias de actuaciones que realizó esta señora en juzgado español. Tengo la resolución final. Todas estas constancias las he ido recibiendo, salvo la del Polo de la Mujer, que ha sido en respuesta a un requerimiento de esta defensa, las he ido recibiendo por la mamá del imputado a través de WhatsApp. La dejo a consideración del señor fiscal el resto de las partes, en todo caso si el tribunal entiende pertinente, y en caso de que haya alguna objeción, bueno, dejo reservado el reconocimiento en el caso de los certificados médicos. Nada más. Entonces, de la constancia esa, agradezco. Llegar al señor fiscal. Señor juez, Sí, doctor, lo escucho. no hace falta porque la doctora antes del comienzo de la audiencia me lo exhibió. Así que la Fiscalía no tiene oposición a la incorporación. Se tiene presente entonces los manifestados por el doctor Gaviria. Y queda entonces completada la cuestión de la incorporación de la prueba, ¿verdad? No hay ningún requerimiento previo de lectura ni de... Continuamos. Bien. Se cierra entonces el capítulo pertinente al aspecto probatorio y entramos a la discusión final. Y la palabra del doctor Heredia. ¿Requiere alguna pausa? Bien, doctor, adelante. Lo escuchamos.
juez de cámara, excelentísimo tribunal. Este juicio se celebra en virtud de dos causas que se incluyeron en distintas jurisdicciones. Una de las causas se investigó en jurisdicción federal, la otra en la jurisdicción ordinaria. Los hechos de la causa federal, por los cuales la Fiscalía ha formulado una acusación, y son los que han sido presentados en este debate, y se ha producido prueba, y ahora tenemos que valorar cuál es el impacto de las pruebas sobre esa acusación. Son tres hechos que se le adjudican, se le atribuyen al señor David Juárez Calderón. Estos tres hechos, que se le adjudican en este juicio a él, consisten primero en un transporte de estupefacientes, de cocaína, que realizó desde Orán hacia Córdoba por vía encomienda, paquetería, junto con otras personas, una de ellas ya está condenada. El segundo hecho es la tenencia de cocaína en su dormitorio, en su casa familiar en la calle Chubut, tenencia que para la Fiscalía tenía finalidad de comercio. Y el tercer hecho es otro transporte similar al primero, también de cocaína desde Orán a Córdoba vía paquetería por transporte terrestre. Esos son sintéticamente los hechos, todas las circunstancias y especificaciones de esos hechos ya han sido leídas en este debate al comienzo y por lo tanto me voy a remitir por razones de brevedad a esa descripción. Esta introducción es simplemente a título preliminar para una mejor comprensión de la legal. En tanto que la causa provincial que confluye a este juicio junto con la federal es también vinculada al narcotráfico, pero con otra modalidad bastante distinta. Se le atribuye a todos los acusados haberse organizado para vender droga, principalmente cocaína, al menudeo, es decir, a los consumidores, droga fraccionada en pequeñas dosis, en la zona de Embalse y otras localidades de Caramuchí. Esa es básicamente la acusación del hecho primero de la causa provincial, y el hecho segundo se le atribuye a la señora Rosa Calderón Guevara una resistencia a la autoridad al momento de su aprehensión. Hecha esta introducción, me voy a referir ahora a cuáles son las pruebas que sustentan estos hechos, la participación de los imputados, cuáles son las reglas legales que corresponde aplicarles y cuáles son las penas que la Fiscalía cree que van a corresponder, porque desde ya adelanto que hay prueba sobre la participación de los imputados en los hechos que se les atribuyen. Vamos a comenzar con la causa federal. La causa federal, recordemos que tiene solo por acusado en este juicio a David Juárez Calderón, que se lo acusa de haber transportado droga en dos oportunidades desde Orán hasta Córdoba por vía terrestre a través de encomiendas, y de haber tenido drogas con fines de domicilio, cocaína, en su domicilio. Partamos de la base que la existencia del hecho ya tiene una sentencia porque ha sido juzgado otro de los autores en el hecho, que estaba en esta causa, por el Tribunal Oral Federal número 2, y ya hay sentencia condenatoria. Por lo tanto, no me voy a explayar sobre la existencia del hecho. Básicamente están las actas, las pericias que acreditan qué tipo de estupefacientes eran, los testimonios de los funcionarios de la Fuerza de Seguridad, que fue Gendarmería Interviniente. Por lo tanto, no hay duda sobre la existencia de los hechos. Sobre la participación de Juárez Calderón, que es lo que verdaderamente interesa en este debate, porque él no fue juzgado en el otro juicio porque estaba prófugo, aunque él ha dado algunas explicaciones al respecto. Lo cierto es que él no estuvo presente en el otro juicio. ¿Qué pruebas tenemos de su participación? Porque también es importante, no solamente porque está siendo juzgado por eso, sino también porque él ha negado esta participación en el juicio. Bueno, del hecho nominado primero, recordemos que se lo detecta cuando venía un camión desde el norte de la empresa Integral PAC
con encomiendas que venía desde el norte hacia Córdoba, y en el puesto de gendarmería de control vial que está en la localidad de Sinzacate, ese camión es sometido a un operativo público de prevención, de revisión de cargas. En ese momento es pasado por el escáner, son pasadas por el escáner algunas de las encomiendas que traía el vehículo. Hay una detección, una alerta sospechosa en parte de la paquetería. Es sometida al examen por un perro especializado, adiestrado en detección de narcóticos. Da positivo y ahí se desencadena el procedimiento con comunicación de la justicia y se hace lo que se hace siempre. El juzgado federal autoriza la apertura. Además, se ordena una entrega vigilada por la cual se permite que esos paquetes sigan viaje para ver quién los retiraba en destino, que era Córdoba. Llegan a la sede de Córdoba esos paquetes que ya se sabía tenían cocaína y estaban siendo controlados por la justicia, y Gendarmería es comisionada para hacer el seguimiento y ver quién los retiraba y a dónde iban esos paquetes. Es así como se puede detectar que los retira una mujer en la sede de la empresa en Córdoba. Esto está documentado, hemos escuchado inclusive testimonios de los gendarmes que participaron en ese procedimiento. Se hicieron actas, que son instrumentos públicos que documentan que esto ocurrió. Inclusive el imputado no controvierte que esto haya sucedido. Él dice que él no tuvo que ver en eso. Es decir, que acá el tema problemático, llamémosle, a discutir es la participación de él. Pero a partir de esta dinámica podemos saber que él participó, que él estuvo atrás con responsabilidad de ese envío. Esta mujer, porque hasta ahora él no aparece, hay un fenómeno que trae la droga como parte de su trabajo transportando cargas generales, hay una mujer que va a retirar la droga, se la sigue a esa mujer después de que la retira. ¿A dónde va? Al domicilio familiar del señor Guevara. Juárez Calderón, perdón. En la calle Chubut. Ese era el lugar donde iba la droga. Se hace el procedimiento, se allana el domicilio, la mujer es aprehendida, la mujer dice que a ella le pagaron para llevar ese envío, para retirar y llevar, y se le secuestra el celular. Y se procede también a la detención de uno de los involucrados, una persona llamada Castillo Serna, que es el condenado ya por este hecho en el Tribunal Oral 2. Bueno, se analizan las comunicaciones de los celulares y que resulta que el señor David Juárez Calderón estaba en contacto con Castillo Serna y también estaba dominando sin aparecer ese envío de la droga, porque hablaba de lo que había que pagarle a la mujer y estaba al tanto de las vicisitudes de ese envío que venía de cocaína desde Orán a Córdoba. Por lo tanto, si bien él no fue el que retiró, si bien él no fue el que despachó, si bien él no fue el que venía manejando el camión que venía con la droga, como suele ocurrir en el narcotráfico, es de las personas que están atrás, porque él con Castillo Serna y otras personas que no se han individualizado como quien lo despachó allá, son los que organizaron este transporte. Y es por eso que se trata de un transporte agravado por la participación de 3 o más personas organizadas. Cuando hay delitos de narcotráfico organizado, es común que algunos son los que se exponen y otros son los que se esconden atrás de un teléfono o atrás de otras personas. Ese fue David Juárez Calderón en este hecho nominado primero. Pero no se agota todo allí. No es solamente este hecho y esta prueba lo que los indica, hay que analizar en contexto con los otros hechos. ¿Cuáles son los otros hechos? Bueno, allanan el domicilio, encuentran cocaína en la cantidad y tipo que dice la pieza acusatoria según la pericia. ¿Dónde la encuentran? En la pieza de él. ¿En qué parte de la pieza? En un placar. ¿Cómo sabemos que es la pieza de él? Y porque tiene documentación de él, tiene cédula de automotor de él, en la que él autoriza conducir ¿a quién? Al coimputado condenado en el juicio en el Tribunal Oral Federal 2, con quien se comunica y hablan del estupefaciente. Bueno, si él dormía en lo de la novia en esa época, no quita que él tenía su pieza en la casa familiar de él, en la casa de la madre, porque había cosas de él en la pieza. ¿Todo se agota ahí? No, no se agota todo ahí.
Hay otro envío más, que viene, que es el hecho tercero, que se lo detecta Gendarmería en Sinzacate igual que el primero, con un control rutinario con el escáner. Venía de Orán, nuevamente de Orán. ¿A nombre de quién venía el destinatario? De David Juárez Calderón. Bueno, todo se agota allí en relación a él, que ya con lo que estoy exponiendo me parece que no hay ninguna duda de su intervención en el narcotráfico. No, está la causa provincial también, en la cual hay abundantes pruebas, que inclusive la causa provincial es acertada, abundantes pruebas de que él estaba con la madre vendiendo cocaína en la zona de Calamuchita. Entonces, ¿qué vamos a pensar? Que él es una persona que estaba trabajando todos los días en una obra, que puede haber estado trabajando, no lo niego, en una obra y no tenía idea y nada que ver con el narcotráfico, y no, con todas estas pruebas no. Su posición exculpatoria ha sido rebatida con las pruebas. Debe tenerse en cuenta también, en cuanto a la declaración que hizo recién Alvarelos, que es el testigo propuesto por la defensa, que dice que lo pasaba todos los días a buscar, a trabajar en las obras, desde el 2023 hasta el 2025, y que a mediados del 2025 ya no fue todos los días, sino que era algunos días, porque se había espaciado el trabajo. Contó que al principio era todos los días en Vial Envase y después ya fue en otras obras y ya no fue todos los días. Ahora, me cuesta comprender cómo él, si trabajaba todos los días antes del 2025, trabajaba todos los días en la obra con Alvarero, cómo hacía para estar vendiendo, como me voy a referir ahora, cocaína con la madre en la zona de embalse, porque de eso no hay ninguna duda. Es decir, estaba en Docta algunos días, eso en 2025, pero en la época que trabajaba todos los días con Alvarero, ¿cómo hacía para estar con Alvarero en Vialet Macé, trabajando en las obras, y al mismo tiempo estar vendiendo cocaína en embalse y alrededores? Realmente es llamativa esa posibilidad de desdoblamiento físico, de hacer dos cosas en dos lugares físicamente, presencialmente al mismo tiempo. O será, en el mejor de los casos, si queremos creerle al Varelo, que trabajaba casi todos los días en embalse y los días, perdón, en Vialet Macé, y los días que no trabajaba en Vialet Macé, por ejemplo, fines de semana, los que faltaba la hora, se iba a vender a embalse y alrededores. También puede ser. No quiero asegurar, no tengo certeza de que Alvarelo esté mintiendo. Pero lo que está claro es que no se dedicaba solo a la obra, se dedicaba a la cocaína también. Me voy a referir entonces ahora a la causa provincial, de la que empecé a hablar en relación a David Juárez Calderón. Dije adelante que la causa provincial, instruida en sede provincial, llega a este juicio con la acusación de que todos los imputados, David, su madre y los otros que están conectados por videollamada, se dedicaban, según la acusación provincial, de manera organizada a vender al menudeo cocaína, es decir, algunos gramitos a los consumidores. Y ya dije dónde. Esto también está probado. Casi todos los imputados han aceptado estos hechos, salvo algunos casos que ya voy a hacer referencias más puntuales. Pero además, más allá de que hayan aceptado los hechos, los aceptaron porque están comprobados los hechos, con abundantes pruebas. ¿Cuáles son estas pruebas que comprueban que ellos se dedicaban al comercio de estupefacientes minoristas, tal como dice la acusación en el hecho nominado primero? Recordemos, estamos ahora con la causa que viene de la justicia provincial. ¿Cómo se desencadena y cómo se descubre que estaba sucediendo esta maniobra de narcomenudeo, como se le llama? Bueno, esto sucede porque hay un día sucede un incidente menor en un bar, en la localidad de Embalse, en la terminal. Había una mujer con unos hombres que tienen una actitud rara, le tiran a la dueña del bar un papel de cocaína. Entonces la mujer llama al número policial.
reportando este incidente. Posteriormente, sucede otro episodio, también en la misma localidad, en la cual personal policial quiere controlar a unas personas que también había un llamado que alertaba sobre el movimiento sospechoso. Y ahí se encuentra que estaba la señora Rosa Calderón Guevara, junto con otros de los imputados, y cuando quieren controlarlo se produce algún tipo de incidente. Arrojan elementos a una alcantarilla que había, la señora Calderón Guevara se quiere sustraer al control, emplea una resistencia y finalmente termina el personal policial, perdón, termina secuestrando de una alcantarilla algunos pocos gramos de estupefacientes. ¿Por qué digo que a partir de estos incidentes se descubre que estaban, porque hasta ahora no he dicho nada que pruebe que realizaban el comercio de estupefacientes al por menor? ¿Por qué? Porque les secuestran los celulares. Los procedimientos, se examinan los celulares, estos procedimientos lo hace la Fuerza Policial Antinarcotráfico, están incorporadas en la causa las constancias del contenido de esos celulares. ¿Y qué tienen esos celulares? Permanentes ventas de estupefacientes al por menor. Se comunicaban con los celulares, con los compradores, que le encargaba cuánto está el gramo, tráeme medio gramo, tráeme 2 gramos, cómo te pago, dónde te veo, te lo llevo, hacémelo llegar, te puedo transferir, ahí te mando el comprobante de la transferencia. Es decir, que con habitualidad estaban permanentemente haciendo ventas. Eso estaba en el celular. Tenemos también que vendían cocaína porque hay secuestro, aunque sea de pequeñas cantidades de cocaína, que están peritados y se determinó que era cocaína lo que ellos manejaban. Llamaron a declarar a las personas que aparecían comprando la droga, según las comunicaciones de los celulares. Y fueron y declararon, sí, yo les compraba a ellos. Es más, algunos de los compradores decían muchos datos. Yo le compro a tal, pero a veces me lo manda el otro imputado, vienen en el auto de tal, ya me voy a referir de cada uno que dicen. Es decir, que los mismos que le compraban la cocaína, que dice cada cuánto le compraban, cuánto le pagaban, dicen también cómo era la mecánica de este grupo. Lo dicen en declaraciones testimoniales, dando detalles, inclusive, por ejemplo, la odontóloga Holzner, que les compraba, que tenía un problema de adicción a la cocaína, dice, por ejemplo, tantos detalles que se hacían atender con ella y, por ejemplo, a veces le hacía una limpieza de sarro y le pagaban con algunos gramitos de cocaína. La señora Rosa, por ejemplo, su hijo, que era los que más conocía. Es decir, detalles muy precisos del conocimiento. Bueno, yo dije que la mayoría de ellos, de los imputados, aceptaron omisión de los hechos porque hay suficientes pruebas, pero me voy a referir mínimamente a cada uno de ellos, porque es cierto que, por ejemplo, Altamirano, él negó haber participado en la venta de drogas. Vamos, por ejemplo, a la situación de Iván Dalmau y Mauro Reartes. Ellos han reconocido los hechos y lo cierto es que las comunicaciones en los teléfonos celulares secuestrados de ellos vendiendo drogas son muchísimas. Es decir, que no hay ninguna duda, tanto por las comunicaciones de celular, los testimonios de quienes les compraban y también el reconocimiento de ellos. No hay duda y no hay dificultad probatoria. Por ejemplo, en el celular de Juárez Calderón, una mujer le dice, necesito 2 gramos armados, ¿me los podés traer o dónde te veo? Y una mujer, que sería la madre de Juárez Calderón, le dice, me voy, le digo al Iván, él dice, ahí te lo mando al Mauro, que son los otros imputados. Testimonio de un comprador, Gonzalo Reartes, que aclaró ya que no es pariente del Rearte imputado, de Mauro Reartes, no son parientes, comparten el apellido nomás. Comprador Gonzalo Reartes. Dice, porque ya les compra tanto que ya saben qué hace cada uno. Dice, él le compra a Rosa Calderón y a su hijo David. David, el que solo trabaja en obra y no tiene nada que ver con la
Porque supuestamente estaba en Viale Mase en esta época. Trabajaba la obra, pero acá lo ubicamos en Calamuchita con un comprador, se le compra a Rosa y a su hijo David. Mauro le lleva, Mauro es Rearte, el imputado. Mauro es el que le lleva la cocaína de parte de ella. Le llevó una bolsita de cocaína con 1 gramo. Se la pagó en efectivo, le pagó 20.000 pesos. Lo hizo varias veces. Se comunicaba con ella, que es Rosa Juárez Calderón, le decía Lola o David. Y después la tranza la hacía con Mauro Reartes. Bueno, le exhiben las comunicaciones en el celular de la imputada y dice, sí, sí, son las comunicaciones de cuando les compraba. Otra vez le compré 1,5 gramos, me hizo precio de cliente, porque ya era cliente habitual, 30.000 pesos. Dice, vendían en toda la zona. Dice, Lola le vendió unas 30 veces a él. Bien, otro comprador, Lucas Payares, también le compraba a Elvira y le compraba a su hijo Juárez. Le compraba en la calle, le compraba 1 gramo, 1,5 gramos, tanto a Lola como a David. Le pagaba de contado, consumía mucho porque es muy adicto, le compró muchas veces. Bueno, lo mismo dijo la dentista que ya mencioné, que Mauro Rearte estaba siempre con ellos, era el que generalmente manejaba. Gonzalo Roca, otro comprador, dijo que Iván Dalmau era el que le llevaba la droga, de la repartida, que le compraba el gramo a 30.000 pesos, consciente con los otros. No quiero abrumar, porque no ha habido controversia con eso, pero sí quiero decir que la prueba ya por sí es abrumadora. En el caso de Augusto Pasico, ¿qué tenemos? Según la acusación, cuando especifica el rol de él en este comercio al por menor, dice que él básicamente intermediaba entre Rosa y David, que eran los vendedores, y los consumidores. Es decir, que él acercaba a las partes, digamos, en este negocio ilícito. Le decía, hay una persona que quiere comprar, está allá, le decía, ahí les van a llevar. Esto fue comprobado también con las comunicaciones, no ha sido controvertido, ha sido aceptado, reconocido el hecho por parte del imputado en su declaración. Y está claro, lo de la intermediación está claro en las comunicaciones. Por ejemplo, en una de las comunicaciones allá de los teléfonos celulares, Pasico le dice a Rosa Calderón que hay una persona que quiere comprar medio. Juárez Calderón le dice que sí, Pasico le dice, si va David, y ella le dice que sí, Pasico le pregunta a Juárez Calderón a dónde manda a los de Villa del Dique, si van a domicilio porque piden 1 gramo que sería de cocaína. En la apertura del celular del imputado Dalmau, Iván Dalmau, también aparece Pasico intermediando. Le conseguía algunos gramos de merca a un consumidor y le decía que el que vendía era Iván Dalmau. Hay muchas conversaciones, sobre todo intermediando en la venta. Hay un testimonio que lo incrimina a Pasico, ya no solo de intermediar, sino que dice genéricamente que él vendía, que es de su expareja, Ariel Fernández, que hace una declaración diciendo que Pasico vendía para ellos. Al respecto creo que no alcanza para probar ventas, porque de lo que surge de las comunicaciones celulares es claramente intermediación. Lo que dice Ariel Fernández es que Pasico genéricamente vendía. Dice que tenía el negocio de la droga con Elvira y el hijo, y que le había pedido que deje el negocio y que no quería, pero dice en un momento dado que le pagaban con droga el reparto y él vendía también, genéricamente. Bien, la situación de Rodrigo Altamirano. Según la acusación, el rol que él tenía era que era el que los llevaba y los traía a Rosa Calderón y a David, el hijo, en esta actividad de vender droga allá en la zona de Calamuchita. Una especie de chofer, o de remis trucho, como se le llama en la jerga. Ese es el rol concreto que le adjudica la pieza acusatoria, según la investigación provincial. ¿De dónde surge ese rol? También de lo que constan los teléfonos celulares y de lo que decían los compradores que declaraban. Por ejemplo, el comprador Reartes, a quien ya cité, dice Rodrigo, que es Altamirano, hacía el chofer. Él los llevaba a repartir a Lola y a David
y Lola y David solían quedarse en la casa de Rodrigo. Es decir, que aparece dándole un apoyo en esta actividad de venta al menudeo a Rosa Calderón de Guevara y a su hijo. Hay puntualmente un comprador que dice algo que coincide con las comunicaciones telefónicas y es por eso que la acusación le asigna este rol de ser el que principalmente los llevaba y los traía. Altamirano negó haber vendido droga. Efectivamente, no hay pruebas de que él haya vendido drogas de propia mano. La acusación le está reprochando que su participación era llevarlos y traerlos en su vehículo a Calderón Guevara y David Juárez Calderón para que hicieran las ventas al menudeo o a quienes vendían para ellos. Así que es probable que quizás no tengamos un comercio habitual de propia mano, pero no es lo que le reprocha la acusación, es haber dado esta actividad de apoyo para que se hicieran las ventas. En cuanto a la prueba del hecho nominado segundo de la causa provincial, que es el hecho más sencillo porque una resistencia a la autoridad, recordemos que Rosa Calderón Guevara, cuando intentó ser controlada por personal policial, obstaculizó el procedimiento, tiró la droga, se arrojó a una alcantarilla con agua servida. ¿Esto cómo se prueba? Se prueba con la intervención del policía que estaba haciendo el procedimiento, el oficial Gallo, que relata cómo esa actitud elusiva de Rosa Calderón Guevara fue acompañada de un despliegue físico para impedir que se pudiera hacer el procedimiento. Y por lo tanto, y no habiendo sido controvertido este hecho por la imputada y las actas que documentan el procedimiento, entiendo que no hay mayor dificultad probatoria al respecto. En cuanto a la calificación legal que corresponde aplicar a los hechos, en cuanto a la causa federal, me voy a remitir en todo a la calificación legal de la pieza acusatoria, la que no voy a repetir por razones de brevedad en cuanto a los hechos que se le atribuyen en esa causa a David Juárez Calderón, que por otra parte, repito, ya hay una sentencia condenatoria que se ha encargado de esa calificación legal y los ha encuadrado correctamente. En cuanto a la calificación legal de los hechos de la causa provincial, entiendo que el hecho nominado primero efectivamente o encuadra en lo que es el comercio de estupefacientes en los términos del artículo 5, inciso C de la ley 23737, porque tiene todas las características del comercio. Vendían droga con ánimo de lucro y habitualidad, y tienen constatadas montones de ventas, tal cual lo dije en la fundamentación probatoria. Por lo tanto, es un comercio de manual de estupefacientes. Me voy a alejar de la calificación de la pieza acusatoria en cuanto al agravante por el número de personas organizadas. Porque si bien en esta actividad de narcomenudeo quedó comprobado, intervenían todos imputados de este juicio, conforme ya lo valoré al momento de analizar las pruebas, no surge de las pruebas que haya sido de una manera organizada. Tenemos una pluralidad de personas que se pusieron de acuerdo para vender al por menor, pero no hay el menor atisbo de organización, que es lo que atribuye la mayor escala penal a la figura. La organización requiere algún tipo de estructura, algún tipo de división de roles de alguna manera planificada, requiere algún tipo de armado para cometer con alguna mínima sofisticación los hechos. Y acá que tenemos una mera convergencia intencional. Se pusieron de acuerdo en vender. Rosa y el hijo eran los que conseguían la cocaína y uno manejaba y el otro iba y entregaba. Se comunicaban y vendían. No tiene ningún tipo de organización. Es lo más precario que hay, a punto tal que usaban el teléfono, le pagaban con transferencia en efectivo, dejaban todo documentado en el celular, no les importaba ni siquiera no dejar pruebas. Es tal elemental y tan de narcomenudeo la actividad de venta que hablar de un agravante de organización en los términos de la ley de droga es de alguna
manera darle una entidad al hecho que no es la que ha tenido según las pruebas y la realidad de lo que sucedió. Era un acuerdo de voluntades para vender, como digo, sumamente elemental. Por lo tanto, voy a desistir de la agravante del artículo 11, inciso C, de la ley de estupefacientes. En cuanto al segundo hecho, sí, encuadra resistencia a la autoridad, porque la imputada Calderón Guevara empleó fuerza física para resistir a un funcionario público en el ejercicio de su función, como era el policía que estaba haciendo un procedimiento legal. En cuanto al tipo de participación de los imputados en el comercio de estupefacientes en esta causa provincial, de Dalmau y de Reartes, voy a mantener la coautoría, porque ellos hacían también las ventas, aunque era la droga que les proveían Juárez Calderón y el hijo, ellos también hacían las ventas. En cambio, voy a propiciar un cambio en el grado de participación para los coimputados Altamirano y Pásico. ¿Por qué? Lo que le ha reprochado la acusación es a uno, Altamirano, ser el que los llevaba y los traía en su auto para la venta al menudeo, y a Pásico ser el intermediario, en el que a un consumidor le decían, el que tiene para vender es David o es Rosa, y a ellos le decía, hay uno que quiere droga, y hacían la operación. Entiendo que por el carácter no esencial que ha tenido esta participación, este aporte a los autores del comercio, se puede encuadrar la participación de ellos como secundaria, porque los hechos hubiesen podido cometerse de la misma manera aún sin esa participación, porque es un comercio, tiene habitualidad, está conformado por un montón de actos de venta, y aun cuando en algunos hechos Altamirano no los hubiese llevado y no los hubiese traído, había muchas ventas que las hacían sin un vehículo, las hacían caminando, las hacían en el kiosco, en el bar, están los teléfonos. Se llegaban en otras ocasiones los compradores a la cabaña donde paraban Rosa y el hijo, iban ellos al consultorio de la dentista y ahí le daban unos gramos a cambio de un trabajo dental. Es decir, que dentro de esta precariedad en el plan delictivo, para llamarlo de alguna manera, si Altamirano a veces los llevaba, a veces no los llevaba, su aporte es fungible y no ha sido esencial para que el comercio sucediera y se consumara de la manera que ocurrió. Y con Pasico ocurre también, en algunos casos intermediaba, les decía quién vendía de lo que está comprobado, les decía a los consumidores quién vendía, les decía a Rosa y al hijo quién quería comprar, y les daban unos gramos a Pasico como compensación, unos gramos de cocaína a Pasico, que tenía un serio problema de adicción. Por lo tanto, aun cuando Pasico no hubiese intervenido en algunos casos, el comercio hubiese sucedido igualmente y nada hubiese impedido que se consuma. En relación a las penas y a las pautas de mesuración que entiendo corresponde el tribunal les imponga a los imputados, voy a tener en cuenta los siguientes parámetros de los artículos 40 y 41 del Código Penal. Para Rosa Calderón Guevara, como pauta de mesuración de la pena a favor de los hechos que se le reprochan aquí en este juicio, voy a considerar que es actividad de narcomenudeo, que consta de las comunicaciones telefónicas, que las ventas eran en muy poca cantidad, aunque eran reiteradas en el tiempo, eran de medio gramo, de a 1 gramo. Y como pauta de mesuración de la pena en contra, voy a tener primero la reincidencia y la reiteración en el mismo tipo de delitos. Rosa Calderón Guevara ya es una persona muy conocida en la justicia federal por la cantidad de casos, inclusive en la provincial también, que ha tenido de venta a lo largo del tiempo de actividades de narcotráfico, siempre en la misma zona, que es ahí en la zona de Alberdi. Y por eso tiene condenas y por eso entiendo que va a ser declarada reincidente una vez más por el tribunal. Esta resistencia a internalizar lo que está prohibido hacer y cumplir con las leyes de nuestro país debe repercutir como una pauta negativa en la graduación de la sanción.
tengo en cuenta también como pauta de mesuración en contra que ella, en ese acuerdo de voluntades con los otros imputados para vender al por menor, ella era la que conseguía la droga y tenía de esta manera alguna especie de responsabilidad mayor que los que hacían la venta directamente o la llevaban y traían, etc. En cuanto a la graduación de la pena del imputado David Juárez Calderón, voy a tener en cuenta que si bien hay algunas pautas de mesuración que agravarían la sanción, como puede ser la reiteración en hechos delictivos de la misma naturaleza, narcotráfico que tiene que ver con cocaína, como tiene que ser también, como es también el tema de que hay traslados interjurisdiccionales, voy a propiciar el mínimo de la pena, a pesar de que confluyen algunas circunstancias que pueden agravar o empeorar la graduación, por el sencillo motivo de que ya el hecho que se le reprocha agravado por la intervención de 3 o más personas organizadas, el hecho primero de la causa federal, tiene un mínimo que abarca la posibilidad de una pena justa con la culpabilidad para este juicio, que es la pena, sabemos, de 6 años de prisión, que además actualmente, en razón del Instituto de la Libertad Condicional y las reformas que hubo, tiene que ser cumplida en su totalidad. Razón por la cual creo que es una pena que se adecua a la culpa por el hecho y por eso voy a propiciar el mínimo de la sanción prevista. En cuanto a los otros imputados en la causa provincial, entiendo que todas las pautas de mesuración de la pena le son favorables porque se trata de personas con serios problemas de adicción a la cocaína, que eran las que participaban también en esta actividad, en lo que se conoce como el fenómeno del tráfico adicto, la persona que se involucra en actividades periféricas o de menor monto, de menor rango en el comercio de estupefacientes para poder proveerse droga. Es algo ya que es sumamente conocido. Ellos han tenido, son personas que pueden tener posibilidades laborales, de hecho han tenido trabajos estables, son personas que no han desarrollado estudios superiores, que tenían necesidades económicas, por lo tanto todas las pautas de graduación de la pena les son favorables. Por todo ello voy a solicitar al Tribunal Oral que condene a Rosa Elvira Calderón Guevara a la pena de 4 años y 6 meses de prisión y 70 unidades fijas de multa como coautora de comercio de estupefacientes y resistencia a la autoridad en concurso real con declaración de reincidencia. Artículo 5, inciso C de la Ley 23.737, 45, 50 y 55 del Código Penal. Que condene el tribunal a Luis David Juárez Calderón a la pena de 6 años de prisión y 140 unidades fijas de multa como coautor de transporte de estupefaciente agravado, tenencia de estupefacientes con fines de comercio, transporte de estupefacientes y comercio de estupefacientes en concurso real. Artículo 5, inciso C, 11, inciso C de la Ley 23.737, 45 y 55 del Código Penal. Que condene a Mauro Rearte a la pena de 4 años de prisión, 45 unidades fijas de multa como coautor de comercio de estupefacientes. Artículo 5, inciso C de la Ley 23.737, 45 del Código Penal. Segundo. Y le imponga declaración de reincidencia, artículo 50 del Código Penal, en razón de las sentencias condenatorias previas. Que el tribunal condene a Iván Dalmau a la pena de 4 años de prisión, 45 unidades fijas de multa, como coautor de comercio de estupefacientes, artículo 5, inciso C de la Ley de Estupefacientes, 45 del Código Penal. Que el tribunal condene a Rodrigo Altamirano y Augusto Pacico a la pena de 2 años de prisión, 25 unidades fijas de multa, como partícipes secundarios
del delito de comercio de estupefacientes, artículo 5, inciso C, la ley 23, 737 y 46 del Código Penal. Asimismo, solicito que se ordene el decomiso de los instrumentos objeto del delito y la destrucción de los estupefacientes. Nada más, señor juez. Bien. Véngase a producido entonces el alegato por parte del Ministerio Público Fiscal, dejándose contarse en acta de sus conclusiones. Hemos planificado la continuidad del alegato de doctor Altamira. Espera, hacerlo que va a continuar después. Le voy a pedir un cuarto intermedio breve, 10 minutos, y continuamos. Vale. Por favor, gracias. Bien, se reanuda el debate y continuando entonces con la exposición final, tiene la palabra el doctor Rodrigo Altamira, que asiste a los señores Iván Dalmao, Rearte y Pachi. Tiene la palabra, doctor. Muchas gracias. Bueno, llegó el momento de efectuar la valoración de la prueba, en este caso en particular, como quedó plasmado en el desarrollo del juicio, hay un acuerdo probatorio con el Ministerio Público de la Defensa. Eso ha llevado que mis tres asistidos, Dalmau, Rearte y Básico, hayan aceptado los hechos y su participación en los mismos, por lo cual no me voy a extender sobre esas circunstancias y comparto lo que ha fijado el Ministerio Público Fiscal. Simplemente, conforme lo que se acordó antes del inicio del juicio, la defensa va a discutir el monto de la pena, en este caso solamente en relación a Dalmau y Rearte, no así en la situación de Básico, que ya delató que se comparte la calificación jurídica además y la pena solicitada por el fiscal de 2 años de prisión. Motivo por el cual solamente me voy a circunscribir a desarrollar y a discernir en relación a la pena que el fiscal ha solicitado a Dalmau y Rearte de 4 años de prisión. Claramente hay dos niveles de responsabilidad totalmente distintos en este entramado de narcomenudeo. Están los principales investigados, de los cuales no me voy a referir porque no me corresponde, y quienes se encuentran en un estamento claramente inferior, que se caracteriza en líneas generales, después lo voy a desarrollar en cada caso en particular, por consumo crónico y extremo de estupefacientes, sumisión psicológica, ausencia de lucro real, en esto de que prácticamente todo se hacía por trueque, un escaso secuestro de material estupefaciente en poder de mis asistidos, intervenciones que se circunscribían a la entrega de estupefacientes, conducción de vehículos, préstamos de cuentas de redes sociales y eventualmente la presentación de futuros clientes. Esto lleva esta clara menor entidad del hecho a que busque necesariamente una respuesta por debajo del mínimo de la pena establecida por el delito, es decir, 4 años de prisión. Y para ello voy a fundar en doctrina que está consolidada y que inclusive se originó en esta ciudad de Córdoba, que es el caso Ríos de la Cámara Federal de Casación Penal, donde se declaró la inconstitucionalidad del mínimo en el caso concreto porque el caso no se ajustaba, y claramente está representado por las razones que acabo de dar, a la entidad del hecho y a la culpabilidad de los acusados en relación al monto de la pena. Es decir, es desproporcional el caso concreto. Es decir, tenemos una entidad del hecho que es el caso, que es de narcomenudeo, que inclusive la motivación de mis asistidos para llevar a cabo este tipo de conductas tiene su origen en un consumo altamente problemático con el estupefaciente. Entonces tenemos entidad disminuida del hecho, intervenciones insignificantes en el hecho, pero además una motivación que está claramente alterada, que no es la misma de cualquier persona, cualquier ciudadano, sino que está sensiblemente conmovida por una situación de consumo extremo de estupefacientes que está acreditada en el expediente. Esto lleva a que una pena de 4 años de prisión
resulte en el caso concreto desproporcionada. Estos dos principios constitucionales, culpabilidad por el hecho que refleja la motivación frente al hecho, la entidad del hecho y la proporcionalidad de la pena, son dos principios que están por encima de la ley penal y esto permite, en el caso concreto, más allá que la defensa conoce esto de que es una excepción declarar la inconstitucionalidad, en este caso es clara la desproporción y la afectación del principio de culpabilidad que implicaría una pena de 4 años. Tengo presente y por las dudas hago una aclaración del fallo de Loyola de la Corte Suprema, pero que no tiene absolutamente nada que ver con las razones que está dando la defensa para declarar la inconstitucionalidad, porque en aquel precedente la Corte Suprema revoca el caso del Tribunal Superior de Justicia por razones totalmente distintas. En aquel entonces el Tribunal Superior consideró que la ley 26.056 implicaba una valoración sobre el narcomenudeo y que entendía que era una clara equivocación del legislador de no haber disminuido el monto de la pena por un hecho que consideraba que era menor, y uno de los argumentos que dio el Tribunal Superior también me pareció extraño que por eso la investigación de estos hechos quedaron en la justicia provincial y otros en la justicia federal. Me parece que es una valoración y comparto lo que dijo la Corte Suprema, pero claramente no son los argumentos que se están exponiendo en este caso. Bueno, llegando al caso concreto, voy a ser sintético. Adelante, la entidad de derecho y las circunstancias particulares. Iván Dalmau, además de tener trastorno de déficit de atención, consumo extremo de estupefacientes, él ha iniciado desde el año 2000, desde que tiene 15 años, está comprometido con el consumo de estupefacientes. Desde esa edad ha intentado rehabilitarse en Instituto Manantiales, en Posadas, por problemas claros de intoxicación. A los 19 años lo hizo acá en la ciudad de Córdoba, en la clínica San Michel, que todos conocemos. También ha hecho tratamientos a partir de los programas del Cedronar en Corrientes, y actualmente sigue con tratamientos en esta oportunidad que le han hecho efectos dentro del establecimiento de tercero. Claramente ese consumo excesivo de estupefacientes por parte de Dalmau afecta la posibilidad de motivarse frente a la norma y lo pone en una situación totalmente distinta al común de la gente. Sumado a ello, es decir, hay una clara afectación de la posibilidad de motivarse frente a la norma. Pero además que hay una clara afectación de la posibilidad de motivarse la norma que tenemos que tener presente si realmente vamos a aplicar el principio de culpabilidad y no solamente repetirlo como un dogma, sino aplicarlo en el caso concreto. Además, la entidad de derecho es claramente un hecho que no pasa más del pasamano del último eslabón del narcotráfico. Es la persona que termina exponiéndose, porque esa es la verdad, los narcotraficantes están por detrás, los que llevan el negocio están por detrás, y quien pone la cara para expender el estupefaciente ha sido Dalmau, en un contexto que no queda claro, pero tiene que ver también con este convite, consumo, tengo amigos consumidores y también les vendo a mis amigos consumidores. Es todo parte del origen del problema, el consumo excesivo de estupefacientes y la necesidad de poder abastecer un consumo que implica una erogación importante de dinero. Bueno, esta entidad, este despliegue hace que su responsabilidad resulte claramente inferior y que la pena de 4 años sea excesiva en el caso concreto y que sea desproporcional y por tanto inconstitucional, debiendo el tribunal buscar una pena que se adecue al tipo de intervención que tenía en el caso concreto. Es por eso que en relación a él voy a pedir la pena de 3 años de ejecución condicional, teniendo en cuenta el tiempo que ha transcurrido en la cárcel, teniendo en cuenta que en el tiempo que él ha estado en la cárcel ha realizado tratamientos buscando rehabilitarse, que es el origen de este problema, y claramente seguir con una intervención o una institucionalización del servicio penitenciario va a generar más perjuicios que beneficios a esta altura. Es por eso que pido 3 años de ejecución condicional.
El otro de mis asistidos es Mauro Realtes, también con un consumo excesivo de estupefacientes, lo detalló al momento de declarar acá en indagatoria frente al tribunal, lo viene diciendo desde su primera declaración y en su segunda declaración, siempre haciendo mención al consumo excesivo de estupefacientes. Su intervención en el hecho se circunscribe al llevar y traer a los principales investigados que no podían manejar o que tenían dificultades para manejar, es decir, su intervención, más allá de que se comparta la calificación que hizo el fiscal y que forma parte del acuerdo probatorio, lo cierto es que aún siendo coautor en los términos que ha sostenido el fiscal, ya su intervención es ínfima. Ínfima, ¿por qué? Porque está claro también del desarrollo de la prueba que ha sido incorporada a esta audiencia y del propio requerimiento de elevación del juicio, que estos traslados que hacía Reartes los hacía a cambio, como formaba parte todo de este entramado de narcomenudeo, por trueque. Hacía traslados para conseguir droga. Situación similar pero distinta a la de Alma. Trabajaba para conseguir droga. Trasladaba gente para conseguir la droga para abastecer el vicio que tenía. Es por eso que digo que la entidad en su intervención, más allá que haya conducido y a veces entregado estupefacientes a posibles a compradores, hay un claro elemento que diferencia la actividad de los principales investigados, que es el ánimo de lucro. Es decir, el lucro en ellos está disminuido. ¿Por qué el lucro de ellos está disminuido? Porque eran objeto de trueque, de conseguir droga para abastecer el vicio que tenían de hace mucho. Reartes, bueno, esto ha contado en sus distintas declaraciones la necesidad de, inclusive, la abstinencia que le ha generado en ciertos periodos. Claramente tampoco tenía capacidad de decisión en las ventas, o si tenía una capacidad de decisión era ínfima y mínima en relación a quienes se ocupaban en un estamento superior, limitándome yo a decir esto en el margen del hecho que se ha aceptado como acreditado. Incluso, si uno repasa las declaraciones de Rearte del principio, él en algún momento, siendo de la zona, manifiesta haber averiguado quiénes estaban involucrados en estos hechos. Esto no se pudo probar, pero sí que hay indicios de que él se ha querido comunicar con la intendencia a los efectos de poner en conocimiento esto que estaba pasando, porque él también se considera víctima de este delito, aún participando en los hechos, como se ha aceptado en esta audiencia y como lo ha aceptado la defensa. Reartes acepta los hechos, pero hay declaraciones de él donde él claramente, de alguna forma, querer noticiar y poner conocimiento de las autoridades de la intendencia de estos hechos que estaban ocurriendo, lo colocan como víctima. Es víctima y sabe qué es lo que genera la droga. Hay como una contradicción, ¿no? Que comienza, y esto ha pasado en todo este expediente que es muy particular, ¿no? Testigos que luego terminan siendo imputados. El caso de Pasico también. Testigos que luego terminan siendo imputados porque eran gente que claramente afectada por una adicción sumamente descontrolada, pero que llevaban adelante hechos ilícitos, que no permite culparlos y justificarlos. Por eso que no se hizo ese planteo y se acordó con la fiscalía aceptar los hechos de la participación y, en este caso, la calificación pública. Es por eso que también, en relación a Reartes, voy a solicitar que se declare la inconstitucionalidad del mínimo de pena, porque afecta los principios de culpabilidad y proporcionalidad, y en su caso se aplique una pena de 3 años de prisión. Es todo, señor presidente. Bien, téngase por formulado entonces el alegato por parte del doctor Namira, dejamos constancia en acta de su conclusión. Sí, sí. Bien, vamos a continuar entonces con el desarrollo de la introducción de los alegatos restantes en la próxima semana, el día jueves 2 de julio, a las 9:30, vamos a continuar entonces con el desarrollo de la
Sí, doctor. Tengo una pregunta, ¿ese día terminaríamos la audiencia o va a salir después del feria judicial? La extensión por mi parte sería, bueno, conversaría con mis colegas, pero no le puedo dar respuesta, doctor, contundente. Bueno, dijimos entonces que cuarto intermedio hasta el día jueves 2 de julio y les agradezco que tengan un día. Gracias, doctores Tapiola, doctora Jordán.